Pues sí, creo que el partido hemos hecho una primera parte bastante buena, en el que bueno, pues casi no hemos dejado tener ocasiones de gol a Extremadura, y en la segunda hemos bajado quizá un poquito y se ha notado quizá los cambios, pero sobre todo creo que hemos bajado a partir del primer gol, ¿no? Que creo que nos ha hecho mucho daño y nos hemos ido un poquito del partido y bueno, pues a partir de ahí nos hemos roto y hemos empezado a hacer cosas un poquito extrañas y bueno, pues Extremadura con la calidad que tiene arriba lógicamente te mata y si le da encima la posibilidad de que lo haga, pues como nosotros hemos hecho quizá los últimos 15 minutos, pues te mete 4 goles, ¿no? Como nos ha metido. ¿Lo esperábamos? No, esperar, si no, no vengo, si espero esto, ¿no? No, esperar no lo espero, ¿no? Lógicamente, creo que es muy abultado el resultado respecto a lo que se ha visto, ¿no? En el campo. Como he dicho, creo que la primera parte creo que hemos sido mejores incluso nosotros que ellos. La segunda ha estado bastante más igualada a los primeros 15-20 minutos hasta el gol, que ahí, a partir de ahí sí que se ha roto todo el partido y nosotros ya nos hemos descompuesto un poquito y nos hemos ido. Sobre todo el segundo gol ya, bueno, pues nos ha terminado de matar, ¿no? Encima bastante rápido, bastante seguido y bueno, ya también pensando en el partido del domingo, los cambios los he hecho principalmente para eso, para guardar a algunos jugadores, los que tienen tarjeta y eso y ya. Los cambios han sido determinantes, ¿no? Por su parte. Sí, yo creo que lógicamente es una de las cosas que califica a la Extremadura. Creo que tiene una plantilla de 22 jugadores que cualquiera de esos 22 jugaría en mi equipo de titular. Entonces, pues yo creo que esa es la diferencia principalmente, ¿no? Nosotros con los cambios hemos aportado muy poquito y ellos pues con los cambios han cambiado el partido, está claro. ¿Ha bajado el nivel de concentración o el nivel físico? ¿O ambas cosas? Posiblemente ambas cosas, ¿no? Posiblemente ambas cosas. Quizás tenemos que haber hecho un cambio antes, estaba pensándolo, pero como he dicho tampoco, entre unas cosas y otras tampoco tenía mucho para cambiar y creo que eso se ha notado. Quizás hemos bajado un poquito, pero sobre todo yo creo que es determinante la jugada del gol, ¿no? El que nos metan ese gol pues nos ha roto y a partir de ahí pues ha sido ya muy complicado porque no veníamos a ir con el marcador en contra, ¿no? Y eso pues lógicamente los jugadores lo han notado y les afecta bastante, ¿no? También tengo que decir que el árbitro ha estado espectacular desde mi punto de vista, ha estado muy bien, aunque por ejemplo esta jugada del gol si me diera la gana y quisiera sacar punta como sacan en otros sitios, ¿no? Pues no ha sido falta y encima le han sacado 5 metros por delante, ¿no? Y eso bueno, pues lo puede ver cualquiera, pero bueno, ha sido, por ejemplo, pues se puede haber confundido el árbitro pensando que ha sido falta, pero no hemos confundido nosotros que la hemos defendido mal, ¿no? Que han rematado el empate. Pero bueno, no tengo más que decir eso. Tomás, el Mérida empatado a 0, me imagino que buen resultado, ¿no? Dentro de la derrota de hoy contundente, pero estáis vivos, estáis a punto de igualar ahora, ¿no? Sí, en principio sabemos también que el Mérida iba a tener un partido complicado, ¿no? Hubiese sido mejor que hubiese perdido, lógicamente, pero bueno, nosotros también creo, y es algo que llevo diciendo todo el año, lo tenemos que centrarnos en nosotros mismos y tratar de mirar para nosotros, tratar de sacar nuestros partidos, nuestros puntos y bueno, está claro que miramos siempre de reojo a los rivales directos que tenemos, ¿no? Pero en principio creo que tenemos que mirar para nosotros, que tenemos un partido muy complicado el domingo y tenemos que levantar la cabeza y afrontar ese partido con garantía, ¿no? ¿La lucha entre el cuarto plaza va a ser entre vosotros y el Mérida o todavía no descarta la tercera plaza? ¿O crees que con este resultado se No, yo creo que... Yo de hecho la he descartado casi siempre, excepto en la semana que perdió con el Sporting, que parecía que podía pasar algo, pero yo creo que el Extremadura está muy por encima, por lo menos de nosotros. El Mérida quizás tenga un nivel más parecido, pero desde luego nosotros estamos muy lejos y había que tener en cuenta que el Extremadura había tenido un calendario complicado, que nosotros lo tenemos que tener ahora y lógicamente era posible que perdiera esos puntos que perdió y que nosotros nos acercáramos, ¿no? Porque tenemos un calendario también un poquito más accesible. Pero yo casi en ningún momento he pensado que podíamos estar a esa tercera plaza y por lo menos, por ejemplo, esta mañana cuando me han entrevistado he dicho eso precisamente, he dicho que creo que la tercera plaza, pasará lo que pasara hoy, iba a ser para la Extremadura porque el calendario tiene más asequible que nosotros y tiene mucho mejor equipo y tiene mejor todo, ¿no? que nosotros. Entonces tenía claro que esa tercera plaza iba a ser para ellos, que nuestro objetivo era pelear por la cuarta si podíamos y si nos dejaba. ¿Ha pedido disculpas a Bernardo Plaza por esa polémica que se ha levantado en torno a que posiblemente podían favorecer a su juicio los árbitros al Arroyo y tal?
¿Tiene algo que decir después de esas disculpas públicas? No, yo creo que ya dije que las declaraciones me parecían bastante desafortunadas y además que no se ajustaban a la realidad, porque lo que acabo de decir hace un momento, si queremos quejarnos del árbitro todos los días y todos los partidos podemos quejarnos del árbitro, porque siempre se va a confundir y además nosotros, los entrenadores, estamos pensando siempre o estamos mirando siempre a ver dónde se confunde para poder poner ahí la puntilla, ¿no? Entonces yo creo que, como he dicho antes, el árbitro, por ejemplo, no ha sido falta el primer gol de ellos, le han sacado 5 metros por delante, pero yo digo que el error ha sido nuestro por no defender bien la falta, no es culpa del árbitro porque se ha equivocado al apreciarla, ¿no? Entonces yo creo que eso es así, y el que no quiera verlo pues no es deportivo, yo creo, porque el colectivo arbitral bastante tiene y bastante complicado es para encima presionarle, que es lo que creo que es lo que se buscaba, ¿no? Me parece bien que Bernardo haya recapacitado y se haya disculpado por las palabras, pero yo creo que es como cuando arrugas un papel, después por mucho que quieras estirarlo ya no queda nunca igual, ¿no? Pues yo creo que esto es lo mismo. Yo creo que ya el daño se ha hecho y me parece que va a ser difícil. Ya cualquier árbitro yo creo que va a venir un poquito condicionado tanto cuando nos pite a nosotros como cuando nos pite a ellos, o se lo va a mirar con lupa a cualquier tipo de decisión, cosa que me parece un error.